Es cierto que las cosas, si fueran tan sencillas de ser probadas y de ser colocadas en blanco y negro y nadie pudiera dudar, no serían como son. Las colocaciones de bombas, en general, me imagino yo, son cosas que las personas que las quieren colocar, cuando son efectivamente puestas por personas que quieren atentar contra un régimen, tratan de pasar lo más inadvertidos posible, tratan de no dejar la mayor cantidad de huellas, incluso en bombas que son bastante hechas en forma bastante casera, como muchas de las bombas que han salido, que no tienen una sofisticación mayor. Pero eso, a mi modo de ver, no exime que en cualquier gobierno se le exija, cuando hay casos y cuando los gobiernos aseguran que hay pruebas contundentes, que esos resultados de esos juicios terminen por lo menos en algo mínimamente aceptable. Si nadie quiere que ande uno caminando por la calle y explote una bomba. Lo importante es que cuando han habido casos, como por ejemplo el caso Bombas, para ser más no tan, se habló, y el propio ministro lo dijo el ex fiscal que hoy día trabaja para el ministro Alejandro Peña, que habían pruebas contundentes que se iban a demostrar, y la cosa terminó en el descarte más alto en la historia de la reforma procesal de pruebas, que terminó con un montón de personas libres. Por lo tanto, a mi modo de ver, yo estoy de acuerdo en esto con Matías, tiene que haber un mínimo de reconocimiento de cuáles son las falencias propias. Si es que el ministro del Interior de un gobierno, como pasó en los anteriores gobiernos, no les quito el poto a la jeringa, a los ministros de Interiores de los gobiernos anteriores de la Concertación, se les criticó muchísimo, aquí mismo nos criticamos muchísimo por un montón de cosas, entre otras llamar a aplicar la ley antiterrorista para situaciones donde no correspondía. Entonces, creo yo que el ministro del Interior está siendo muy mal asesorado hoy, pidiéndole que se victimice desde lo infantil, que le están haciendo bullying, hasta que se victimice señalando un poco en forma que me parece a mí raro de Rodrigo Ginspeter, porque Rodrigo Ginspeter ha sido canallescamente atacado en términos generalistas y estereotipados en algún momento dado. Lo hizo el presidente del Colegio de Profesores. Yo me acuerdo que tanto tú como yo hicimos editoriales en nuestras radios en contra de lo que le planteaban al ministro Ginspeter por el hecho de ser de ascendencia judía. Por lo tanto, él tiene que tener, me imagino yo, mucha más sensibilidad para los estereotipos, para no utilizar estas cosas de, oye, llamar a todo un grupo por su nombre y decir frases como, si es que ellos consideran que, la izquierda se está refiriendo, esta es una sana forma de protesta juvenil. Ese gustito del ministro Ginspeter me parece a mí que no corresponde en alguien que ha sufrido gustitos en su contra en exactamente la misma lógica estereotipada. Y por lo tanto, un ministro del Interior lo que se le pide es, mire, creo yo, cuando tiene un caso donde usted dice que tiene pruebas contundentes, que se muestren las pruebas. Y va a haber un problema mucho más grande ahora, creo yo, a partir de mañana, porque una cosa es que se diga de que no se mete a las personas en las cárceles, que se presiona a los jueces, que se meta en un poder judicial, pero resulta que una de las instrumentos a los que el propio ministro Ginspeter aludió, que va a apoyar con todas sus fuerzas el Ministerio Público, y lo acaba de decir. Bueno, mañana se reúne el Consejo de Fiscales del Ministerio Público, porque resulta que el presupuesto 2012 para el Ministerio Público aumentó en 0,04%. Para una cosa que es trascendental, para una cosa que además tiene que ver con justamente quien coloca a los jueces en la situación de tener que fallar respecto de determinados casos, se les considera un aumento de 0,04% en el próximo presupuesto. Y mañana tienen un consejo que eventualmente podría significar abrirse un flanco con quien debiera ser aliado y no debiera ser un adversario. Yo quiero insistir, aunque no sea popular, en la ineptitud de la policía para encontrar a estas personas. ¿Sí? Y yo voy a citar un caso. Este señor Pitronello, que fue el que le estalló la bomba cuando le iba a poner en Vicuña Maquena, fue a poner la bomba en la moto de su hermano. No sé. O sea, yo no conozco mínimamente gente, digamos, de este ramo, la verdad no conozco a nadie, pero la literatura... No lo supone. Claro, no lo supone. Un delincuente común para asaltar un banco va en un auto robado. Por lo tanto, yo creo que hay una cuota de ineptitud bastante grande. Estoy de acuerdo con Fernando que el presupuesto del Ministerio Público es impresentable.
Y yo creo que van a haber tres cosas que van a concentrar la negociación del presupuesto en los próximos 15 días. Uno es educación, como ya lo sabemos. Otro es el Ministerio Público, que yo creo que se van a aumentar las platas y se va a poner más plata para contratar más fiscales. Que eso yo creo que es imposible que eso no ocurra. Además, si eso ocurre, va a trabar la negociación con la concertación. Y lo tercero, creo que va, solo para citarlo, que va a complicar un poco el presupuesto, son las platas de la SUBDERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Vamos a tener al ministro un ratito más sentado aquí. Sí, yo estando de acuerdo en el tema de que las críticas políticas del ministro a la izquierda generalizan mucho, yo creo que si nosotros nos concentramos en ese tipo de temas y no vamos a buscar exactamente qué está pasando en Chile, que no se puede, después de 100 bombas que están explotando, que gente, a ver, esta gente se sabe que ellos, los comunicados que ellos sacan, los sacan de un mismo servidor que tiene en Suiza. Hay una serie de elementos que de verdad ahí me cuesta mucho entender por qué, de la misma forma que me cuesta entender el tema de los encapuchados. El tema, Cristian, es que fue él el que lo centró en el tema de que es la izquierda, después entonces la izquierda dice que él, ese es un error de él. Además que yo no estoy defendiendo que es Twitter, estoy diciendo que a mí me gustaría que nos concentráramos más en el tema de fondo, en el tema de fondo. Yo creo, y otro asunto, y por lo que leí en el artículo tuyo, en la tercera de ayer, la renuncia del ministro Gispeter tenía que ver justamente con el reproche que le hacía el presidente de la República por la incapacidad de poder controlar a los grupos encapuchados en las manifestaciones. Hay una exasperación respecto de eso, y en ese momento lo que gatilló el pedido de renuncia fue una reunión que se hace todas las mañanas a las 9 de la mañana en el gobierno, el comité político, en el cual el presidente fue particularmente duro y fuerte para exigir más medidas. Me estaba empezando a llamar la atención que tenemos aquí un grupo de gente que tiene incluso un órgano de expresión, que hoy día lo estuve viendo en la web, y que ha puesto 100 bombas, que ya están causando víctimas, aunque sea entre ellos mismos hasta este momento, y que de todas formas la discusión se concentre en el gobierno, en el ministro, en vez de concentrarse en estas personas que en medio de un país que todos consideramos más o menos viable, con una democracia que podremos tener todas las disputas del mundo, pero que funciona, con una justicia que podrá tener todos los defectos, pero que funciona, ser un país decente, digámoslo así, hay un grupo de individuos que están dispuestos a llevar a cabo, y lo confiesan ellos mismos, una política del amedrentamiento, poniendo bombas que por el momento podemos agradecerle su amabilidad, no han sido dirigidas específicamente a matar personas, pero eso no podemos vivir de esa dependencia. Entonces, que nos estemos concentrando me parece bien, pero sería interesante que la gente empezara a reflexionar en qué clase de personas son qué clase de sociedad está generando estos grupos, de dónde vienen, quiénes son los que, aunque sin querer, queriendo, de forma indirecta, les prestan cierta ayuda, son más o menos obsecuentes. Uno escucha a personas que dicen, no, si lo que pasa es que estos jóvenes están luchando contra las desigualdades. ¿Pero entonces, ¿a quién han escuchado ustedes? Yo he escuchado, Matías, si no me crees, bueno, no, sí, si te crees, hay gente que te dice, o que te busca, por ejemplo, yo doy por hecho que todos suponemos que somos delincuentes. Mira, es que fíjate que hay cierta mentalidad. En un blog que creo que les comenté a ustedes la semana pasada, una persona que estuvo en el gobierno pasado, no a raíz de las bombas, sino que a raíz de las situaciones que se han dado en lugares que se han tomado, donde ha habido saqueo de equipos, destrucción, robo, han dejado la escoba literalmente. Esa persona manifestó su inquietud, su asombro, su molestia, pero de inmediato empezó a buscar una explicación, el tipo de explicación que yo he escuchado desde cabros chicos de ciertos sectores. Sí, pero es que pasa que estas personas están enrabiadas por la situación, están enrabiadas por la represión brutal que sufren del régimen, están enrabiadas por lo demás allá, entonces empiezan a darse como justificaciones y legitimaciones, y al final del día tú puedes imaginar que pueden haber algunos que piensan que estas bombas son, digamos, legítimo modo de expresión para destruir un modelo injusto, para terminar con el, etcétera, etcétera. Entonces, concentrémonos un poquito de repente en quiénes son estos personajes, y ya sobre esta materia, a propósito de la psicología del bombero, yo recomiendo un libro que está en castellano, creo que lo mencioné, Sangre y Rabia. Claro que hay un caso mucho más extremo de Michael Burleigh, un historiador galés extraordinario, Sangre y Rabia. Estudia como 7, 8, 9 movimientos mucho más grandes y fuertes que este, por cierto, desde los terroristas irlandeses a mediados del siglo XIX hasta el presente. Es un libro muy ilustrativo de esta psicología que brotan incluso en situaciones como esta, la de Chile, que no es precisamente el zarismo ni ninguna situación extrema. Es que antes del corte, algo breve tú, porque vamos a corte y tenemos al ministro de vuelta. Sí. Tú estás pidiendo una cosita, yo también para un tema. Vivía mucha gente involucrada en la polémica esta a raíz de las declaraciones políticas respecto al tema del caso Bomba, y hay muchos políticos que no los veo
salir a condenar el tema, no estoy diciendo que lo apoyan, ni mucho menos, no estoy endosando ninguna crítica, pero sí veo mucho entusiasmo en meterse en la pelea política del caso Bomba y menos entusiasmo, digamos, en meterse en la condena a los hechos y en buscar las causas reales de lo que está pasando ahí. Ese es el punto. Bueno, yo fíjate que probablemente lo que voy a decir es totalmente contraintuitivo respecto de justamente esto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que las personas que colocan bombas no solamente tienen que estar presas, sino que tienen que estar con el máximo rigor posible que la ley les aplique. Y creo que, como dice Fernando, encuentro toda la razón, deberíamos concentrarnos de repente en saber quiénes son esas personas. Pero, discúlpenme, ¿cómo se puede saber quiénes son esas personas si no se las detiene? Si es que no hay una situación donde tú puedas apuntar a exactamente quiénes son. Cuando se les ha detenido y se ha armado un caso, porque dicho sea de paso, así que vamos a usar precisión, hagamos precisión. Las 100 bombas a las que tú estás haciendo alusión no significa que sean todas tiradas por este grupo. Pueden ser muchos grupos. Es el mismo modo operandi en todo caso. Está bien, pero puede ser el mismo modo operandi, pero muchos grupos. Por eso puede ser mucho más grave incluso que sea solamente un solo grupo. Si es un solo grupo, es más raro todavía, porque resulta que has tenido prácticamente 3 años y medio en que un grupo tira bombas caseras por todas partes y cuando tú lograste armar un caso tremendo y lo llevaste con toda la publicidad que tienes en términos de fuerza como parte del gobierno a la opinión pública, se te cayó el caso estrepitosamente, no por culpa de las personas que apuntaban a que estas personas no eran los responsables, sino todo lo contrario, a través del propio procedimiento penal interno. Entonces, yo digo, es cierto, yo tengo unas ganas locas de concentrarme en saber quiénes son estos desquiciados, pero ¿cómo se sabe quiénes son los desquiciados? ¿A quién le pide uno que ponga esos desquiciados? Primero las policías. Pero, está bien, y las policías tendrán que responder, pero quien coordina a las policías, quien manda a las policías, quien agarra los casos y los presenta ante un juez, pide prisión preventiva por ello y no obtiene las prisiones preventivas porque las evidencias son pocas, bueno, ese es el parte del sistema a la cual la ciudadanía tiene la obligación de decir, perdón, yo exijo una explicación, si la alternativa es que yo tenga un arma en la casa y ande así apuntando a todo lo que se mueve. Para eso está la civilización de tener una democracia y un ejecutivo que se supone imponer orden. Vamos a hacer una pausa, muchachos. A la vuelta estará con nosotros el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y luego, en otro bloque, estará con nosotros el historiador Gabriel Salazar. Pausa y volvemos.